Saludos, mi nombre es Leonel Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta ocasión, para la materia de legislación laboral, vamos a hablar sobre dos personajes, el patrono y el empleado. Primero debemos saber lo que es el trabajo. En pocas palabras, sería un hecho de labor social, es decir, es un hecho que desarrolla una persona por interés social y normalmente este interés va relacionado a un beneficio manifiesto que sería la ganancia económica. Dentro de esta acción entran dos personajes, como ya mencioné. Uno es el jefe o patrono y otro es el empleado o trabajador. Ambos llevan una relación. Sobre esa relación se fundamenta la actividad laboral. Ahora vamos a hablar sobre qué es el patrono. Pues esta es la persona encargada de proporcionar empleo, la que dirige la empresa y sobre todo la que plantea las normas directivas para un empleado. Luego tenemos el trabajador o empleado, que es la persona subordinada del patrón. Ella sigue las normas, las órdenes y las directrices para llevar a cabo un trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de patrón? ¿Por qué? Porque no hay uno solo. Primero está el patrono de orden público o del sector público, que vendría a ser en pocas palabras el Estado y todas sus divisiones o departamentos, como podría ser una alcaldía, una gobernación, entre otros. Ahora también tenemos los patronos privados, que vendrían a ser sociedades o organizaciones con fines de lucro o también con actividades por interés social sin ningún interés económico. Por último, tenemos también los patronos mixtos. Este es un caso importante y muy relevante para todo país porque son aquellas empresas, organizaciones cuya directiva viene una mitad privada con ingresos privados y una mitad hecha de ingresos del sector público. También se da mucho cuando se da una combinación entre una empresa estatal y una empresa extranjera. Las características de un patrono serían simples. Primero, es la persona que dirige la actividad del empleado. Segundo, es la persona responsable de remunerar económicamente esa actividad. Tercero, es la persona que debe proteger la dignidad e integridad del empleado en la empresa. Y por último, es la persona que debe hacerse cargo de que la empresa cumpla con normas o directivas que proponga el Estado o cualquier otra ley. Ahora bien, vamos a hablar sobre la relación que guardan estos dos personajes. Pues es una relación que, según la teoría del trabajo, que es muy interesante, es asociativa. Desde el punto de vista de la psicología organizacional, se puede decir que la relación laboral no solo se basa en un contrato, ¿ok? Que es la principal herramienta de la relación, sino que se basa mucho más en la moral y la asociación de dos personas, el empleado y el patrón. Cuando estos inician la relación laboral, el empleado se ve moralmente llevado a un compromiso con su trabajo, a trabajar en pro del beneficio de la empresa, a sentirse parte de la empresa y a promocionar un sentimiento de pertenencia que lo lleve a entrar en una comunidad, ¿okay? Esto, según muchos expertos, es lo que define la relación laboral. Pero está la otra parte o el otro lado, el contrato. El contrato es una herramienta que podría decirse que regula la parte jurídico-laboral, es decir, que establece factores importantes y detalles como vendría a ser la remuneración, el sueldo, el tiempo de trabajo que va a tener ese empleado y diferentes normas que debe seguir dentro de sus labores, ¿okay? Ahora bien, vamos a hablar también de una parte importante que sería los deberes y derechos. Según la ley que se rige en el Estado venezolano, principalmente la Constitución y luego la Ley Orgánica del Trabajo, se habla mucho del trabajador, pero también el jefe o el patrono tiene derechos muy importantes. Primero, tiene derecho a que el trabajador siga adecuadamente todas las actividades que se le estipulan en su trabajo y en su puesto de labor. Además, tiene derecho a exigirle a los trabajadores que cumplan con las normas y con las reglas sanitarias de protección y de ergonomía dentro del espacio de trabajo. Y tercero, también tiene derecho a defenderse ante cualquier acusación o ante cualquier demanda con respecto a sus labores o a su directivo. Ahora, los deberes que debe seguir, muy importante, pues tiene deber fundamental con el trabajador. Digamos que la relación que tienen de subordinación lo obliga a velar por la seguridad y protección del trabajador en su empresa, a remunerarle económicamente todo lo que el trabajador hace y sobre todo también a compensar económica y moralmente cualquier tipo de acusación o despido sin razón aparente o fundamentada al trabajador. Por último, tenemos el punto estelar o el punto fundamental sobre la relación laboral, el empleado, esa figura que es la mano de obra en toda empresa.
Su obligación principal es cumplir con las tareas que estipula su contrato, de forma fidedigna y de forma adecuada. En la ley de Venezuela se da un término muy importante y es que lo hace con una intención colaborativa, es decir, que el empleado debe llegar a desarrollar ese tipo de intención y pensamiento a nivel cognitivo de querer ayudar a la empresa, de querer resaltar su identidad como empresa. Segundo, también tiene la obligación de seguir todas las normas de higiene, las normas de protección y los señalamientos que haga la directiva dentro de la empresa. Ahora, los derechos, también guarda derechos importantes. Puede exigir una remuneración cuando sea acusado o despedido sin ningún argumento aparente. Puede demandar a la empresa cuando ésta realice alguna acción que deteriore su bienestar psicológico, su bienestar físico, su dignidad y su integridad. Y tercero, también puede abandonar sus actividades o labores cuando, según su experiencia, su estabilidad mental o física se encuentren en juego. El empleado depende de la empresa gracias al contrato. Hay muchos tipos de contratos. Los 4 principales sería el infinito, o por así decirlo, sin punto de cierre definido. Este contrato, como su nombre lo indica, inicia, pero es de tiempo indefinido. El segundo contrato es con un tiempo definido. Se establece un punto de inicio y un punto de cierre. El tercer contrato vendría a ser uno de obra o de sustitución. Normalmente se da por 30 días máximo y es cuando un empleado sufre un accidente y hay que sustituirlo temporalmente. Luego tendríamos el contrato de estudio, que lo hacemos nosotros los estudiantes normalmente cuando hacemos una pasantía o vamos a una empresa a pedir una autorización para formarnos profesional y académicamente en sus instalaciones. Y por último, el contrato de obra temporal. Lo hacen muchas veces las constructoras, los contratistas, ¿ok? Es un contrato que su tiempo depende de lo que dure la actividad. Cuando se termina el trabajo, se finaliza el contrato. La psicología de los empleados dependerá mucho del tipo de contrato también que se les establezca. Normalmente un empleado que tiene un contrato definido de 3 años o a veces menos, tiene una presión y también una expectativa laboral bastante alta, lo que puede incidir en trastornos como la depresión, la ansiedad, porque no tiene un plazo seguro. Un trabajador con un contrato indefinido es un trabajador con mayor seguridad, tiene un plazo fijo, por así decirlo, y su estabilidad laboral, de la cual dependen muchas de las partes psicológicas del ser humano, están estables. Y ahora, con un contrato más temporal aún, como es el contrato académico que se le da a los estudiantes o de formación, se lleva a cabo un periodo en el que la persona se encuentra ante mucho estrés, porque tiene un tiempo reducido y limitado para poder generar no solo una ganancia económica, porque no existe, sino una ganancia de formación, aún más complicada, donde debe construir proyectos, debe construir estudios, y sobre todo una formación intelectual y profesional. Espero que les haya aportado este material, que el tema les haya sido de mucha ayuda y que se interesen por averiguar mucho más sobre lo que compete a la relación laboral entre un patrón y trabajador, que rige el trabajo, el mundo y nuestra dinámica de hoy en día. Muchas gracias.